Bloque 3. Política de resumen de historia clínica para pacientes ambulatorios con diagnóstico complejo. Los criterios para el reconocimiento de pacientes ambulatorios que requieren una lista de resumen son aquellos que tienen 5 o más diagnósticos crónicos. Los formatos de lista de resumen deben contener la siguiente información: diagnósticos crónicos y condiciones médicas conocidos en el paciente, procedimientos quirúrgicos e invasivos realizados en el paciente, reacciones adversas o alérgicas a medicamentos conocidos con el paciente, todas las inmunizaciones recientes y las fechas de aplicación en cada uno de ellos, por ejemplo, hepatitis A, B, influenza, neumococo, etc. Medicamentos o tratamientos que recibe el paciente, incluidos los preparados que no requieren prescripción médica y los preparados de la medicina complementaria. La lista de resumen debe ser actualizada por lo menos cada 6 meses y el médico tratante actualizará cada vez que ocurra un cambio en el mismo formato. Finalmente, el responsable de los resúmenes es el auditor médico de JCI, que lo realizará también cada 6 meses. Procedimiento del uso del consentimiento informado. El consentimiento informado es una de las herramientas más importantes del acto médico. Siempre antes de proceder con un procedimiento complejo, debe realizarse el registro del consentimiento informado. En el consentimiento debemos verificar los datos de la identificación. ¿Cuándo se entrega el consentimiento informado? Ante cada intervención que suponga la acción directa del personal de salud. ¿Quién debe entregar la información del consentimiento informado? El médico, con un lenguaje sencillo y claro al paciente o familiar. ¿Dónde y cuándo se entrega el consentimiento informado? En un ambiente tranquilo, con el tiempo suficiente antes de realizarse el procedimiento o la intervención. ¿Qué pasa si el paciente rechaza el consentimiento informado? Debe quedar claramente registrado en el apartado de revocación y o hoja de desistimiento, desde el inicio, que el paciente o familiar responsable no desea más el procedimiento. Existen situaciones en las que puede tenerse excepciones del consentimiento informado. Estas son cuando existe una emergencia vital inmediata, un grave peligro para la salud pública o una incapacidad del paciente y ausencia del representante legal. Procedimiento de educación del paciente y su familia. ¿En qué momento se realiza la educación del paciente? Se realiza al ingreso del paciente, antes de una intervención quirúrgica, al pasar visita en la evolución del paciente, al necesitar un dispositivo o soporte o equipo médico, en el postoperatorio, antes del alta del paciente, en toda atención ambulatoria. Siempre se dejará el debido registro en la historia clínica según corresponda, en una evolución ambulatoria, en la historia clínica de emergencia o en la evaluación médica. Política de atención uniforme. Nuestra política de atención uniforme busca cumplir con las leyes y reglamentos vigentes que dan forma al proceso de atención. Hay que asegurar que la calidad de atención a brindar al paciente no dependa del pago. Hay que asegurar que los criterios de priorización de la atención solo se relacionen con la gravedad de la condición de salud del paciente. Garantizar que se brinde el mismo nivel de calidad de atención al paciente durante todo el tiempo de su permanencia en la clínica. Asegurar la asignación eficiente de los recursos según las necesidades de atención de cada paciente. Respetar las creencias religiosas y los valores socioculturales sin que estos afecten la calidad de su atención. Procedimiento de segunda opinión médica. El paciente tiene derecho a solicitar una segunda opinión médica cuando los síntomas persisten, cuando el diagnóstico es poco común o cuando desea confirmar un diagnóstico que pone en peligro o riesgo su vida, asimismo cuando se requiere una intervención quirúrgica. Existen 2 modalidades: el médico del staff, en la que la dirección médica le mostrará una lista de los médicos especialistas y procede de manera de interconsulta, y el médico visitante, en la que el paciente o familiar responsable puede brindar los datos de un médico externo a la dirección médica, nombre, colegio médico, registro especialista, y ellos coordinarán la visita. En este caso procede como una evolución médica en los registros. Cuando se recepcione esta solicitud, se notificará a la dirección médica el deseo de una segunda opinión y se registrará en la historia clínica. Tener en cuenta que todo gasto que se genere de este proceso lo asume directamente el paciente. Procedimiento de conciliación de medicamentos. Los medicamentos serán brindados solo por la institución, velando por la seguridad del paciente.
Solo se considerarán los medicamentos fuera de la institución si se cumplen algunas excepciones. Que el medicamento no se comercialice en el país, que el paciente venga consumiendo previo a su hospitalización los medicamentos y que no estén relacionados a la patología por la cual permanece actualmente en la clínica, que el medicamento haya sido despachado en alguna farmacia del complejo hospitalario San Pablo, otras situaciones autorizadas de manera escrita por el director médico o el gerente general. Cuando se realice la conciliación, el médico de hospitalización llenará el formato de conciliación de medicamentos y lo firmará el médico tratante. Política sobre el uso de medicamentos y dispositivos médicos de muestra médica. Está completamente prohibido el uso de medicamentos de muestra médica en los pacientes atendidos en la institución. También está prohibido el almacenamiento de medicamentos de muestra médica en los consultorios, unidades de hospitalización y/o emergencia de la clínica. Procedimiento de evaluación de poblaciones de pacientes con necesidades especiales. ¿Quiénes son los pacientes con necesidades especiales? Son los niños, adolescentes, ancianos con estado de salud delicado, pacientes terminales o que se encuentran próximos a la muerte, pacientes con dolor intenso o crónico, mujeres en trabajo de parto, mujeres en fase final del embarazo, pacientes con trastornos emocionales o psiquiátricos, pacientes con presunta dependencia de las drogas o alcohol, víctimas de abuso y abandono, pacientes con enfermedades infecciosas o contagiosas, pacientes en quimioterapia y radioterapia, pacientes cuyo sistema inmunológico se encuentra afectado y comprometido. Cuando tengamos pacientes con necesidades especiales, se evaluará para dar la mejor calidad de atención a las necesidades de dichos pacientes. Procedimiento de sujeción mecánica. Todo el personal en contacto con el paciente puede realizar la identificación de las necesidades de sujeción mecánica. El médico evalúa al paciente y deja la indicación de la sujeción mecánica. Luego brinda la información a los familiares de la necesidad de la sujeción y solicita el consentimiento a los familiares. La enfermera realiza la sujeción indicada por el médico responsable, hace la valoración de la sujeción de forma horaria. La indicación de sujeción mecánica debe realizarse de manera diaria, dejando el registro en el respectivo formato. Procedimiento de gestión del dolor. El médico evaluará el dolor en la primera evolución clínica y se reevaluará durante la evolución diaria. Recordar siempre, identificar el dolor, evaluar y valorar el dolor, dar tratamiento al dolor y volver a reevaluar y valorar el dolor nuevamente. Criterios de admisión y alta UCI. Todos los profesionales médicos que necesiten ingresar un paciente a la UCI realizarán la valoración según los criterios indicados en el presente documento. El médico intensivista deberá autorizar el ingreso del paciente. Los registros se realizan de la siguiente manera: servicio de emergencia en la historia clínica de emergencia y en las otras áreas clínicas en la evolución médica. Siempre se registrará el criterio utilizado por el médico solicitante. La comunicación con el médico intensivista dando la conformidad del ingreso del paciente a la UCI. Todos los pacientes que son admitidos y dados de alta en UCI son valorados en la hoja de criterios de ingreso y alta de UCI, en su historia clínica, el cual es realizada por el médico intensivista. Procedimiento de gestión de equipos médicos. Siempre debemos tener en cuenta que los equipos propios tienen un sticker blanco y los equipos de terceros tienen un sticker celeste. Y en cuanto al mantenimiento de los equipos médicos, debemos reconocer que las fichas de mantenimiento rutinaria son de etiqueta verde y las fichas de mantenimiento preventivo son de etiqueta blanco. Procedimiento de indicaciones médicas para el staff médico. Al momento de registrar en la historia clínica, el personal médico debe tener presente que, primero, hay que recordar que los identificadores institucionales para identificar al paciente son siempre su nombre y apellido con su número de DNI. No está permitido el uso de abreviaturas ni colocar IDEN como continuación terapéutica. Todos los formatos de laboratorio, imágenes, etc. deberán contener información básica de la enfermedad actual del paciente y la sospecha diagnóstica del médico tratante. Precauciones para prescribir fármacos identificados por su denominación común internacional y la presentación, dosis exacta, vía de administración, horario y duración de la medicación. Programa de seguridad radiológica. La clínica brinda los siguientes implementos de uso médico para la protección radiológica:
ambientes con las condiciones necesarias aprobadas por el IPEN. Lentes plomados, guantes plomados, delantales plomados, biombos plomados, vidrios plomados. La clínica brinda las siguientes medidas para velar por la seguridad del paciente. Se le consulta a la paciente si es gestante, se le brindan los implementos de protección necesarios y recuerden, todos los ambientes donde se trabaje con equipos que emitan radiación deben contar con sus respectivos equipos de protección personal debidamente revisados y con sus controles de calidad vigentes. Procedimientos de central de esterilización. Todo instrumental médico o dispositivo de terceros, médicos, casas comerciales, que va a ser utilizado en nuestros pacientes ingresa con anticipación por la central de esterilización para cumplir el proceso completo. Solo se exonera cuando están en empaques de primer uso, es decir, son nuevos. El personal de central de esterilización recepciona y entrega los materiales de acuerdo a la unidad de origen o método de esterilización. Recuerden que la recepción del material sucio será por el área roja y la entrega del material estéril será por el área verde. Procedimiento de reprocesamiento de dispositivos médicos de un solo uso. JCI regula, pero no prohíbe, el correcto uso de dispositivos descartables. Lista de materiales que se esteriliza en la clínica no mayor de 3 veces, por ejemplo, pinzas laparoscópicas, trócares, etc. El Comité de Prevención y Control de Infecciones es el responsable de decidir si algún dispositivo es reutilizable. La central de esterilización es responsable de verificar el número de usos y condiciones del dispositivo médico de un solo uso. Procedimiento de gestión de credenciales del staff médico. ¿Qué es la OCP? Son las siglas de la Oficina de Credenciales y Privilegios. Es la unidad de la clínica encargada de revisar y verificar y evaluar las credenciales de todo el personal médico, odontólogos, psicólogos y nutricionistas, así como también asignar los privilegios solicitados para el personal, siguiendo los parámetros definidos. ¿Qué son mis credenciales? Son la evidencia de la competencia, licencia, colegiatura actualizada y pertinente de la educación, capacitación y experiencia del personal. El proceso busca asegurar que todos los profesionales tienen las credenciales adecuadas para poder atender a los pacientes. Estas credenciales son validadas por una fuente primaria, en SUNEDU. Recuerden, para que un profesional pueda ingresar a laborar en la clínica es necesario que cumpla con la entrega de todas las credenciales solicitadas. Procedimiento de asignación y renovación de privilegios del staff. ¿Qué son los privilegios? Es el reconocimiento otorgado a un miembro del staff médico y no médico, psicólogos, odontólogos, nutricionistas, para la presentación de servicios específicos en la atención de los pacientes. Estos privilegios son asignados basados en las credenciales entregadas y la experiencia evidenciada. ¿Cómo solicito mis privilegios? Se debe llenar el formulario correspondiente dependiendo de la especialidad que desempeña en la clínica y solicitándolo a la Secretaría de la OCP. Procedimiento de evaluación del ejercicio de profesional del staff médico. JCI requiere que periódicamente cada año la clínica realice mediciones que permitan identificar oportunidades de mejora en el ejercicio profesional del staff médico. La clínica ha definido tomar estos 8 criterios como indicios, no factores determinantes para la mejora continua. Todos serán investigados de forma posterior para asegurarse que reflejan la realidad. Los criterios para la evaluación del ejercicio profesional son la tasa de reingreso antes de 48 horas para la parte médica y 30 días para las causas quirúrgicas, la tasa de incidencia de infecciones del sitio quirúrgico, el porcentaje de tardanzas en la consulta externa, la tasa de quejas y reclamos, el número de eventos adversos o centinela relacionadas a la práctica médica y el porcentaje de mortalidad por parte del médico. Este curso llega a su fin. Espero que sea provechoso y recordar los puntos principales para aplicarlos en el día a día. Si existe alguna duda o inquietud en los temas relacionados a JCI, no duden en preguntar en la oficina de JCI y de la institución o al equipo de la dirección médica.